Buenas tardes, chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar con lo que es series o sumas parciales de una sucesión. Para empezar, voy a hablarles primero que nada del concepto que habíamos estudiado con anterioridad, que era el de una sucesión. Ustedes recuerdan que una sucesión estaba en un orden específico, primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, etc. Y lo que respecta ahora a una suma parcial o una serie es nada más ir sumando cada uno de los elementos de ella. A eso consiste. Por ejemplo, la primer suma parcial se definiría como el primer elemento, porque no tiene con quién sumarse. La segunda suma parcial sería el primer término más el segundo término. Primer término más el segundo término. La tercera suma parcial sería el primer término más el segundo término más el tercer término y así sucesivamente, hasta la enésima suma parcial, hasta la posición que nosotros queramos darle. Para ver esto de una manera más simple, vamos ahora a trabajar con un ejemplo. Vamos a utilizar este ejemplo precisamente. Ese justamente. Vea lo que nos dice el ejemplo. Debemos de encontrar las 4 primeras sumas parciales y la enésima suma parcial de una sucesión representada por esto. Entonces, nos están pidiendo no solo que calculemos las 4 primeras sumas parciales, o sea, S1, vamos a darle un grosor diferente a esta hoja, este lapicero. Vean que nos están pidiendo no solo la primera suma parcial, sino la segunda, la tercera y la cuarta. Y además nos están pidiendo que encontremos una fórmula para la suma parcial enésima. Entonces, si yo calculo la primera suma parcial, sería cuando n vale 1. ¿Será eso? Bueno, primero tendríamos que encontrar los valores de los términos. Por ejemplo, el primer término sería 1 entre 1 menos 1 más 1. En otras palabras, estaríamos determinando que el primer término va a valer 1 menos 1/2. O lo que es lo mismo para nosotros, 1/2. El término número 2 sería 1/2 menos esa operación. Entonces aquí la calculadora va a ser nuestra aliada. Tenemos que utilizarla muchísimo. Vamos a ver. Sería de la siguiente forma. Vamos a ver. Escribimos la fracción 1/2. 1/2 menos la fracción que nos están pidiendo ahí, que sería 1/3. ¿Cierto? Esto que tenemos por acá es 1/3. 1/2 menos 1/3. Eso nos va a dar igual a 1/6. 1/6. Ahora vamos a calcular el tercer término. El tercer término sería entonces lo mismo. 1/3 menos 1 entre 3 más 1. O lo que es lo mismo, 1/3 menos 1/4. Entonces vamos a representar eso. Sería 1/3 menos 1/4. 1/3 menos 1/4. Eso me va a dar igual a 1/12. Más o menos vamos viendo una estructura que va apareciendo, pero eso en realidad no es lo que nos están pidiendo. Ahí podríamos seguir hasta el final. Pero para efectos prácticos,
aunque tal vez debemos de primero que todo encontrar el término número 4. Vamos a encontrarlo. El término número 4 sería 1/4 menos, ya vimos la estructura, ¿verdad? Siempre 1 más por acá. Sería 4 más 1, 5. Sería entonces, siguiendo el proceso de la calculadora, vamos a escribirlo, sería 1/4 menos 1/5. Ahí obtenemos entonces que esa resta 1/4 menos 1/5 nos va a dar 1/20. Muy bien, y como les digo, ahí podemos seguir encontrando. Pero a nosotros nos están pidiendo que determinemos las sumas parciales. O sea, la primera suma parcial sería el primer término, dado que él no se suma con nadie. La segunda suma parcial, vamos a separar esto para que se vea más, un poco más estético. Muy bien. La segunda suma parcial sería el primer término más el segundo término que nos había dado anteriormente, 1/6. Entonces vamos a sumar eso. Sería la suma ahora de 1/2 más 1/6. Eso me va a dar 2/3. Vamos a escribirlo por acá. 2/3. La tercera suma parcial sería entonces la suma de todas las anteriores. 1/2 más 1/6 más el término tercero, que sería 1/12. O lo que es lo mismo, vean que anteriormente ya habíamos calculado estas primeras dos, que nos da 2/3. Entonces 2/3 más 1/12. Vamos a ver cuánto nos da 2/3 más 1/12. 1/12. Eso sería 3/4. Para el cuarto término, o cuarta suma parcial, perdón, sería entonces algo muy similar. Tenemos que sumar entonces 1/2 más 1/6 más 1/12 más el cuarto término, que es 1/20. O es lo mismo que escribir 3/4, que es todo lo anterior, ¿verdad? Que habíamos encontrado, más el 1/20. Eso sería entonces, vamos a sumar la fracción, 1/20. Y eso me está dando entonces 4/5. Entonces ya podríamos ir deduciendo la estructura que va a tener la fórmula general o la fórmula para el término enésimo. Noten ustedes que este numerito que tenemos por acá, el subíndice, siempre lo vamos a escribir como numerador de la fracción. Véanlo bien en cada una de las fracciones que estamos determinando. Ella siempre va a aparecer ahí. Y curiosamente, en el denominador estamos viendo que el término es siempre uno más que el numerador que tenemos acá arriba. Entonces, podríamos ir deduciendo que ese término o la fórmula para el término general sería n sobre n más 1. ¿Verdad? Entonces, podríamos ir viendo que si nosotros escribimos ahora, como por ejemplo, para ver si lo hicimos correctamente, el término cuarto, que ya lo tenemos calculado, según nuestra fórmula sería 4/5, ¿verdad? Porque, ¿de dónde salió ese 5? ¿De dónde salió el 5? De la suma de ese mismo número más 1, o sea, 4/5. Si quisiéramos encontrar el término 20, ya sería más fácil para nosotros, porque sería 20 sobre 21. Y eso, chicos, sería entonces la explicación que les tengo hasta acá para hacer una suma parcial. Ahora más adelante trabajaremos con un ejercicio de lo que corresponde a las sumatorias, pero con el símbolo en sí. Bueno, muchas gracias por ponerme atención y nos vemos pronto. Chao, chicos. Like